Dignidad Nuestra, libro de la periodista Miriam Carmen Pinto, publicado por Ediciones Radio Universidad de Chile, fue lanzado el miércoles 31 de agosto a las 12 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Una obra que reúne una colección de 70 cartas públicas y privadas que circulan en el Chile de la revuelta social y primer periodo del proceso de apertura constituyente. Esta publicación es un oportuno ejercicio de memoria porque nos recuerda que el actual proceso constituyente no se habría iniciado sin la fuerza incontenible del pueblo. Esto lo dice Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Los contenidos de las cartas abordan peticiones, propuestas, solidaridad, historias y vivencias, destacando aquellas escritas por familiares de víctimas de la represión, víctimas de trauma ocular, cartas carcelarias de jóvenes presos, familiares y organizaciones que surgen para brindar apoyo. Entre las más de 100 mensajes destacan los primeros llamados de los estudiantes del Instituto Nacional a evadir los pasajes y saltar los torniquetes de acceso al metro, además de aquellos escritos por mujeres adultas mayores a propósito de su participación en acciones artísticas ciudadanas, como por ejemplo el himno de las tesis y las marchas más grandes de la historia de Chile. La autora señala un libro vivo y abierto, inserto en objetivos por el derecho a recordar una experiencia inédita de irrupción comunitaria por sobre lo individual, que empuja desde abajo la apertura del proceso constituyente en marcha por transformaciones estructurales. Eso es lo que podemos decir al principio de Dignidad Nuestra de la periodista Miriam Carmen Pinto. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes contar, así como Miriam, sobre estas cartas y mensajes como herramienta de registro histórico? O sea, porque no es la primera, tenemos acá, al menos en la biblioteca, al menos algunas que hiciste tú referente a Parra, pero también esta que lo hicimos caer, que es el voto popular sobre los panfletos, digamos, en ese tiempo, y ahora estás en esto de las cartas, siempre buscando la historia a través de la memoria. Justo, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no?, por invitarme a presentar y lanzar el libro aquí en la Biblioteca de Las Cruces, sobre todo considerando de que este libro fue escrito aquí, en Las Cruces, ¿no?, encerrada ahí en mi casa frente a mi computador, pero además porque también tiene la historia de aquí, está mencionado el movimiento de protesta, ¿no?, que surge a partir del 18 de octubre del 2019, la cual yo participé, y yo digo que una suerte de desdoblamiento, porque si bien yo soy periodista y los periodistas siempre estamos como un ojo observador, ¿no?, con antenas, pero a mí lo que fue tan impactante y de tanta trascendencia lo que vivíamos, que también me hice partícipe como una vecina más, como ciudadana. Ahora, ¿por qué cartas y mensajes? Recogiendo tu pregunta, porque yo trabajo una línea de registros, ¿no?, los registros que puedan construir, ¿no?, los procesos históricos importantes de trascendencia, y no son cartas que la gente escribe porque yo le pedí que la escribiese, no, son cartas que están insertas en el impulso de escribir de alguien respecto a una situación específica y concreta, ¿no?, una vivencia o una experiencia en relación a un contexto. Y en este caso, bueno, el contexto era lo conocemos, estallido social o revuelta social, algunos hablan de levantamiento, otros hablan de revolución, otros dicen Chile despertó, pero es lo mismo, ¿no? Es la gente en la calle, la irrupción comunitaria, ¿no?, para expresar el malestar y el descontento ciudadano. Ahora, la particularidad de esto es que, bueno, recordemos, o sea, 2 millones de personas en las calles que empujan, como decía, una salida institucional, ¿no?, a las fuerzas políticas, en la que se firma el acuerdo, ¿no?, por la paz, y que abre, ¿no?, el proceso constituyente para establecer un nuevo acuerdo social que
que quede, digamos, plasmado en una nueva constitución política. Y bueno, y es lo que estamos. Por lo tanto, yo podría decir que es un libro que se inserta en el vaivén, en el flujo histórico que vivimos, ¿no? Desde el 18 de octubre a la fecha, no sabía cómo terminarlo. Se lo confieso, porque cada vez que yo decía ya ahora, primero era el primer plebiscito, cuando ya se aprueba el 80% dice queremos una nueva constitución. Entonces después, bueno, pero ¿qué sigue? Lo que sigue también es mucho más importante, ¿no? El trabajo de los convencionales constituyentes, después la propuesta y después ahora el plebiscito de salida. Pero un amigo me dijo, no le ponga fin, déjalo abierto y que los lectores sean quienes le pongan el final y que sea en el fondo una invitación, ¿no? Incluso también a conversarlo en torno a la mesa, en torno a la familia, de lo que aquí se expresa. A mí lo que me llama la atención es este registro histórico que se hace en el momento, porque en general lo que estamos acostumbrados, nosotros al menos nuestra generación, de la gente que tiene 60 años, de 50 para arriba, estamos acostumbrados a leer estos libros de historia, ¿cierto? Donde nos contaban una historia que nosotros no habíamos vivido. Pero en este caso lo que tú haces es un registro casi en el instante, porque estamos hablando del 18 de octubre del 2019 y estamos en el 2022, o sea, son 3 años. Y eso me llama la atención. ¿Esto es por tu calidad de periodista, el registro histórico, de lo que tú vas viendo? Yo vengo trabajando esta línea, primero de manera, yo diría, así, sin tener un planteamiento, ¿no? Claro, o sea, durante la dictadura, yo empecé trabajando en la radio chilena, estoy hablando de fin del 77 hasta el 81. La radio chilena era de la iglesia, del arzobispado, y recordemos el cardenal Silva Enríquez, ¿no? Era el cardenal y por lo tanto la radio respondía a las directrices de la iglesia en ese tiempo, que eran la defensa y promoción de derechos humanos. Y yo cubría tribunales y que en realidad era derechos humanos, porque la preocupación que yo iba ahí a los tribunales, al Palacio de Justicia, era cuando los abogados de la Vicaría de la Solidaridad presentaban recursos de amparo, recursos de protección, recursos de queja, y los familiares, sobre todo de detenidos desaparecidos, me pasaban cartas, porque estas cartas estaban adosadas, adjuntas a las causas que llevaban los abogados. Y bueno, eran copias, por supuesto, y me la pasaban con la idea de que yo las pudiese volver noticias. Y para mí era muy difícil volver una carta que había escrito una persona que estaba detenida, desaparecida, en un marco de carta que podía ser de algún cumpleaños o de algún viaje que le envió a la señora o viceversa. Y bueno, y la verdad es que yo las guardé sin pensar en el valor que tenían, ¿no? Porque también soy un poco cachurera, lo confieso, y las guardé sin pensar que lo que podía hacer después con eso. Pero ya en 1987, ya cuando se empiezan a ver salidas, ¿no? Una puerta entreabierta respecto al fin, digamos, del régimen militar, y yo empiezo, y no yo solo yo, muchas personas empezamos a mirar hacia atrás, ¿no? Respecto, bueno, a lo que habíamos vivido. Antes vivíamos sobre la urgencia y por sobrevivir también, ¿no? Sin saber si íbamos a llegar o no a nuestras casas. Por tanto, no estaba esta preocupación de futuro, ¿no? De esta mirada como de aporte histórico. Pero, claro, yo diría que en 1987 yo hice este ejercicio de empezar como a mirar hacia atrás, lo vivido, y un día, claro, viendo mis archivos, un profesor me decía, los periodistas siempre tienen que tener archivos, carpetas.
Y yo creo que por eso lo hacía. Y encuentro, yo creo que eran unas 12 cartas que me pasaron en 1979, 1980, familiares de detenidos desaparecidos. Y las leo, y claro, entonces ahí me doy cuenta que realmente, o sea, eran un tesoro en términos de... En términos históricos, en términos históricos, en términos humanos. Y claro, entonces ahí yo colaboraba en la revista Análisis a esa fecha, y bien, entonces surge la idea de reunirlas todas, y en marzo de 1988, antes del plebiscito, ¿no? de 1988, sale a la luz este libro de carta, un libro chiquito. Ese estaba antes del plebiscito de 1988, claro. O sea, ese del sí y el no, digamos. Exacto, si continuaba o no Claro. el general Pinochet. Y Amor Subversivo, que es una colección de cartas. Ya ahora, obviamente, ahí entre el 87, yo investigué, recopilé más. Es una metodología de tomar contacto, ¿no? con la familia de las víctimas de la represión. Y bueno, y les contaba esto, y bueno, habían confianzas, porque como yo ya venía trabajando en los temas de derechos humanos, obviamente tenía confianza de pasarme cartas todas auténticas y genuinas, no hay nada inventado. Y este libro entonces sale y ya. Ese es el primero. Yo he escrito uno antes, el 86, pero de entrevistas, ¿no? En la línea de registro es ese. Bueno, después viene el retorno a la democracia. Yo entré a trabajar en el área del gobierno, con temas de exilio y retorno, el programa de exilio y retorno. Después entro en la línea más bien de desarrollo sustentable. Después me vengo para acá. Claro. Y yo creo que la tranquilidad de acá, esta vuelta, esta mirada de nuevo a retomar esta línea de trabajo de los registros. ¿Y sigue la misma metodología de investigación? Sí. Y registrando la historia que está sucediendo en el momento. El registro está. O sea, no es que yo las cartas no las escribo yo. Claro. No, las cartas están escritas por las personas. Tú eres una compiladora. Yo recopilo, claro, las reúno, las elijo. O sea, el tema está en qué elegir para que realmente podamos ir como, a partir de esto, ir como reconstruyendo un proceso, unas fases, ¿no? Y que esté dando cuenta. Yo diría que se inserta como en la línea de la historiografía, ¿no? Que viene siendo esta mirada en que la historia la hacemos todos. No es aquí un historiador que está encerrado en su oficina y escribiendo en su torre de cristal. No, y escribiendo algo que de lo cual no fue parte. O que lo ve desde afuera, claro, ¿no? Como este ojo observador. O también hay otra metodología que es participativa, que también se usa, que en el fondo hay una invitación a escribir cartas en torno a algo específico, no un tema específico, y o también que lo hacen ahí en el GAM con unos murales que hay que invitan a la gente a escribir ahí en la muralla o con papelitos. Esas son metodologías participativas, pero están induciendo a la gente a escribir sobre un tema. Claro. Esto no. La particularidad y el valor que tiene esto es que las cartas son escritas por personas que lo hicieron porque necesitaron hacerlo. Ahora, ¿qué cartas hay aquí? Por ejemplo, de los jóvenes presos de la revuelta, ¿no? Obvio que se comunicaban con sus familiares. Claro. Les mandaban desde las cárceles. Desde las cárceles, o los familiares que le mandaban cartas a sus hijos presos. Por ejemplo, una que es de aquí, del caso, ¿no? De los jóvenes detenidos en San Antonio. En el proceso que yo estoy investigando, mirando dónde hay algo interesante, y veo en una página de Facebook que es de familiares de los jóvenes presos de la revuelta, se organizaron, ¿no? Para apoyarse entre ellos y tomar contacto con abogados. A nivel internacional, la comunidad de chilenos en el exterior se organiza también para
como grupos de padrinos y madrinas para apoyarlos. Bueno, todo esto, también hay cartas de ellos, de la comunidad chilena exterior y de organizaciones que enviaban cartas al presidente Piñera para que les diese la libertad. O después, cuando ya estábamos en pandemia, para que los dejaran en libertad con pena o todos esperando condena, la mayoría, por lo menos arresto domiciliario. Y yo veo que hay una carta que es un saludo de cumpleaños, que el señor Hernández Canales, Jorge Hernández Canales, que le envía a su hijo, que es del mismo nombre, que estaba en la cárcel en San Antonio. Y una carta, bueno, él escribe. De hecho, la agrupación cultural, cuando hizo una vez un concurso, él obtuvo un concurso por un cuento. Él escribe muy bien. Entonces, esta carta, que yo la vi publicada en la página de Facebook de esta agrupación de familiares, yo me di cuenta que la vi, la leí y me gustó. Entonces, después, al cabo de 2 horas, volví ahí a mirarla de nuevo. Tenía como 1500 me gusta y como 800 comentarios. Y dije, aquí hay algo, ¿no? que llega por lo que decía. Y bueno, empecé a mirar uno por uno los comentarios, porque le había escrito a las dirigentes de esa organización que si yo podía tener contacto con el padre, el autor de esa carta, y obvio no me pescaron, ¿no? Porque también, o sea, recordemos un periodo en que se producen persecuciones y muy doloroso, y que el tema de las confianzas aquí es muy importante. Entonces, cuando veo que dice ahí alguien, una joven, dice, tío, mi mamá te manda saludos y fuerza para que soporte este momento tan difícil, dije, aquí hay alguien. Le escribo por mensajería interna y mando mi teléfono, le digo que yo quiero contactarme con don Jorge Hernández. Y a la media hora yo ya tenía el teléfono de él y a la hora ya tenía la autorización para publicar la carta. Y aquí está. Claro. Esas van siendo las metodologías que tú vas ocupando, justo. Que tiene que ver con tu mirada periodística. Por supuesto, claro. ¿Cómo elegirla? Ahí hay un trabajo, digamos, de observador. Y él, a través del padre, por ejemplo, yo llegué al hijo, que también va una carta del hijo, que entre paréntesis, el joven, ¿no? Tenía en ese tiempo 29 años y a la fecha 31 años, pero murió hace una semana atrás en Calbuco, y lo digo como un homenaje a él. Va una carta de él aquí. También va una carta de Claudio Bravo, que otro joven también del mismo caso, los acusaron de intento de homicidio a un funcionario de la PDI y de atacar con piedras a las oficinas. Y uno de ellos quedó preso porque el detective dijo que sí, que había visto que él quería matarlo, atropellarlo. O sea, el delito en el fondo de que yo veo en tus ojos que tú me quieres matar. O sea, ¿de dónde es el delito? ¿No? O sea, claro, que tú te imagines que el otro te quiere hacer algo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cartas carcelarias. Hay otros que son de familiares en Antofagasta, detuvieron jóvenes adolescentes. Entonces, también elegí, porque para ir dando cuenta, mostrando el abanico, digamos, de los jóvenes presos. Claro. Que eran las personas, digamos, que estaban protestando. Exacto, y los detenían, claro, los perseguían. Entonces, en Antofagasta y Concepción fundamentalmente son jóvenes adolescentes. Y obvio, tenían que tomé contacto con los familiares, y claro, una polola le mandaba las cartas y antes él de salir con arresto domiciliario, le pasa las cartas a la polola y las logra sacar, porque si no tampoco hubiese podido salir con estos notitas, que son en esa línea, yo diría, de traspaso de buenas energías y en el fondo de alentarse, ¿no? De la esperanza, ¿no? Frente al dolor. Esa, claro, es una línea.
Frente al dolor de algo que no termina nunca, porque al parecer la justicia se demora en decir si esto ocurrió o no ocurrió. O también por casos que son injustos también, ¿no? Claro. De acusaciones que eran montajes. Una línea. Hay otra línea, por ejemplo, que es la memoria, ¿no? Recordemos que en ese periodo, ¿no? Escuchamos aquí mismo, ¿no? Una vecina colocada a las 9 de la noche con los parlantes a todo dar, ¿no? La canción de Por el derecho a vivir en paz de Víctor Jara, ¿no? Y también en Santiago habían sopranos, ¿no? Que la cantaban en los balcones en la noche, o las orquestas sinfónicas que también se unían de esa manera a las protestas. Bueno, eso obviamente había que decirlo, pero más que eso, o sea, era el legado, ¿no? De Víctor Jara hoy día en los jóvenes. Claro. ¿No? Entonces también eso tenía que quedar. Y bueno, yo soy amiga del Héctor Herrera, que él vive en Francia. Él trabajaba en el registro civil en septiembre de 1973 y lo manda con otros más en comisión de servicio a la morgue. Y fue él quien reconoció, ¿no? El cuerpo sin vida baleado de Víctor Jara. Fue y le avisó, hizo todo un operativo para reconocer que efectivamente las huellas digitales fehacientemente era él. Le va a avisar a Joan Jara y después lo ayuda a enterrarlo, y con esto él impide, ¿no? que Víctor Jara pase a las filas de los detenidos desaparecidos. Y bueno, yo soy amiga de él porque lo entrevisté hará 12 años atrás. De hecho ha venido también a Las Cruces. Y bueno, y ellos con la esposa vivían 6 meses en Santiago y 6 meses en Francia, y llegaron al Chile de la Revuelta como el 23 de octubre. Imagínense llegar después de 6 meses, ¿no? Ellos tienen un departamento en el centro y en la noche, la primera noche, encontrarse con que la gente colocaba a Víctor Jara la canción, o sea, la emoción para él por el vínculo, ¿no? Y claro, y él escribe una carta para expresar, ¿no? este sentimiento, y después incluso también una carta a un diario en Francia, porque no se pudieron ir en abril, que tenían fecha, porque ya estaban las cuarentenas y estaban cerrados los aeropuertos. Entonces, esas 2 cartas van acá, y con eso, ¿qué estoy registrando? ¿No? El vínculo, ¿no? La memoria presente en los días de hoy, ¿no? del periodo del régimen militar hoy día, por un lado, y por otro, con Víctor Jara, con este señor que tiene un rol, ¿no? de impedir que fuera detenido desaparecido, pero además con que ese matrimonio no se puede regresar a Francia porque estamos en cuarentena por el cierre de los aeropuertos. O sea, es un contexto que obviamente las cartas no están así solas puestas, ustedes no se van a encontrar con cartas así todas puestas una tras de otra, están contextualizadas, y ese es mi trabajo. Yeah. Y bueno, para agregar también otro drama, en este caso de este matrimonio, la francesa Beatriz fallece de COVID en Chile. Sí. Bueno, otra línea de cartas que hay es que están dando cuenta del mismo periodo inicial de las protestas en sí, que es como yo le puse, el que está en el primer capítulo, que es Octubre Nuestro, Dignidad Nuestra, de ahí saco el título. Por ejemplo, cartas de integrantes de la primera línea. Hay aquí una carta de un joven de la primera línea que dice: estoy sentado aquí en la vereda, frente a la plaza, me acaba de llegar la mascarilla, una bomba lacrimógena, por suerte di vuelta a la cara porque si no me hubiese quedado. O sea, testimonios de ese tipo. También hay una carta de Rodrigo Pérez, que era el presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional en ese tiempo. Y bueno, y recordemos que el periodo previo al 18 estaban los estudiantes del Instituto Nacional llamando a evadir, ¿no? Los pasajes del metro y la historia de los torniquetes. Y él, cuando entran los carabineros al instituto, sobrepasado absolutamente, también se va a un rincón de una sala y se dedica a escribir. Es como un desahogo, ¿eh?
Y después esa escritura, él al terminar su año, él estaba en cuarto año medio, al terminar en noviembre, que adelanta en el cierre del año en el instituto, él recoge esto, que lo que había escrito ese día que entraron los carabineros al Instituto Nacional, y lo incluye en su discurso. Entonces, obvio, es un registro, ¿no? Claro. Histórico, ¿no? Desde los estudiantes y él, que era el presidente del centro de alumnos. Centro de alumnos. Mensajes para Gustavo Gatica, ¿no? Y tenemos mensajes y la carta, ¿no?, que él escribió, obvio, la dictó cuando pierde sus dos ojos, ¿no? Y por una bomba lacrimógena, y la mamá la lee en un programa de la televisión, ¿no? Entonces, yo estoy alerta, ¿no? Claro. Yo me Vas niego. registrando. Yo me niego, voy guardando, sigo esta línea y guardando cosas, y después, claro, veo que sí tienen importancia. El caso de Manuel Rebolledo, un joven en Concepción, ¿no?, que lo atropellan, ¿no? También aquí están los vecinos que sacan una carta como declaración pública. Aquí es importante señalar de que la carta abierta, que tanto como una herramienta de denuncia, ¿no?, o de insertarse en el debate político de la agenda pública, ¿no?, es un instrumento. De hecho, hay cartas de los Premios Nacionales de Historia que dan a conocer esta carta abierta previo al acuerdo de los partidos políticos de noviembre. Ellos lo hacen como una semana antes, en la que llamaban a los partidos políticos a abrir, darle un curso institucional, una salida a la crisis, ¿no?, que estábamos viviendo, y en el fondo a que se construya un nuevo pacto social. Y bueno, esa carta obviamente también está aquí. Claro. O sea, en el fondo lo que registra es que todo esto va tomando un curso, va tomando diferentes cursos. Uno de ellos, digamos, el curso institucional, que es el que nos tiene ahora, digamos, a días, digamos, de tener una propuesta en una nueva constitución. O sea, este alzamiento, digamos, logra en la comunidad, como en algún momento tú lo dijiste, que yo lo leí de lo que tú dices, es la misma comunidad la que busca los cambios. Porque ahora estamos en democracia, digamos, aquí no estamos como la primera vez cuando tú hiciste la de las cartas, digamos, había un dictador, digamos, y todo eso. Ahora ya no, pues ahora hay democracia, entonces las personas comunitariamente, digamos, a través de esta protesta o de este levantamiento, podríamos decir, buscan una salida. Y esa salida a la larga, digamos, es este plebiscito, digamos, o primero, digamos, para hacer una nueva constitución. Y ahora, digamos, en lo que estamos, y esto registra, digamos, todo lo que sucedió para llegar a este lugar. Claro, yo diría que la importancia del periodo en que estamos, en la cual estamos todos entrando aquí en la historia, pongo aquí los presentes todos, es que este proceso de cambio en que estamos, esta búsqueda de cambios, es justamente una respuesta que viene, ¿no?, a la demanda de la calle, ¿no? De aquí esto no es un regalo de los partidos políticos, no es un regalo de los parlamentarios, esto se ganó. Que la convención constituyente, ¿no?, lo elegido obviamente por nosotros, esa propuesta, ¿no?, que nos dan, y en la cual hoy día, el 4 de septiembre, pasado mañana, nos vamos a pronunciar, ¿no? Tiene un origen, el proceso en sí, que es la calle. Claro, que es la calle. Y el valor que tiene este libro, ¿no?, es que está, ¿no?, registrando el pensamiento, las demandas, ¿no?, lo que quiere la gente en la calle. Y esto en realidad como tal viene desde el 2011, que vienen los procesos de protesta. Este malestar ciudadano, ¿no?, y por cambios, ¿no?, tanto en el área de la educación, de la salud, de vivienda, de la previsión social, Claro. de las colusiones. De los derechos humanos también. O sea, porque estábamos bajo una constitución
que no reconoce como derechos, ¿no? Esos derechos que nosotros tenemos, ¿no? Sino que lo que la Constitución de 1980 lo reconoce el acceso a, o sea, no sé tal cual como dice, pero la idea es, o sea, claro, todos tenemos derecho a acceder, pero el Estado no se hace cargo de esos derechos. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta de ahora? Es que el Estado se hace cargo de estos derechos. Yo he escuchado muchos que dicen, bueno, ¿por qué la nueva propuesta dice tanto Estado? Que el Estado se tiene que hacer cargo, que el Estado va a crear una defensoría de la naturaleza y el Estado va a crear una defensoría del pueblo. ¿Pero quién es el Estado? Si el Estado somos nosotros. Soy yo, eres tú, eres... Y el Estado se representa a través de las autoridades que elegimos, que son los que van a, digamos, a implementar y a impulsar las políticas que se enmarcan en esta Carta Magna. Ahora, por eso es la importancia, ¿no?, de este periodo, y yo me aboqué a este trabajo, porque dije, yo tengo que dejarlo, ¿no? Dejar este registro. Dejarlo, el libro. Esto Claro. no puede quedar al borde del camino. Estas cartas que están aquí no pueden perderse o en la nube digital o quedarse en los corazones de esos autores, ¿no? Claro. Sino que O en las casas guardadas, digamos. las casas aquí. guardadas. Hay un registro, quedó un registro. Queda aquí, un registro. claro. Y en el fondo, el valor que tiene también es que está hecho, aquí que está escrito, lo repito, aquí en las cruces. Aquí en las cruces. Y por otro lado, que yo diría que puesta aquí, ¿no? Todo tanto a nivel de los posteos, incluí mensajes, sacándolo también de las redes sociales, porque allí la gente se manifiesta, está diciendo bastante allí. Y entonces yo diría que como cartas y mensajes de este periodo, lo que se logra aquí reconstruir y volverse este libro, ¿no? Es como también en un cuerpo colectivo, que fuimos todos en ese periodo, por sobre lo individual, y que queda, digamos, también este libro como de todos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Oye, Miriam, ha sido, bueno, un placer para la biblioteca haber presentado este libro. Te agradezco enormemente el hecho de que tú estés acá. Hace 2 días atrás estabas en Santiago, digamos, presentándolo, y ahora ya lo tenemos acá en Las Cruces, lo vamos a tener en la biblioteca, así que quienes quieran leerlo, digamos, se acercan a la biblioteca. Quiero agradecer y si tienes algunas palabras finales. Sí. Yo quiero decir que, bueno, muchos de los que están aquí participamos en el movimiento que se llama aquí de los autoconvocados, ¿no? Y salíamos de la playa y llegamos hasta frente al edificio de la municipalidad. Y yo ahí participé también como una vecina más. Y voy a leer un pedacito de lo que sentí. Dice así. En el Chile convertido en un gran y único cuerpo libre y soberano en las calles frente a una declaratoria de guerra por parte del presidente Sebastián Piñera, un Estado policial que responde con una brutal represión, persecución y prisión, una respuesta que no veíamos desde los años de la dictadura cívico-militar. Todos éramos uno éramos todos, algo así como si nuestros cuerpos se hicieran parte de los otros y se unieran en un solo latido. Ay, me emocioné un poquito. Esa era la sensación que sentí en las calles. Fui parte activa del movimiento de los autoconvocados. Participé en las protestas, facilité un cabildo en el pueblo playero donde resido, Las Cruces, comuna del Tabo. Tomé fotografías, impulsé programas radiales digitales y entrevisté a candidatos a la Convención Constituyente. También me aboqué a guardar mensajes y registros de audios y fotografías. Pero no fue hasta marzo de 2020 que decidí dar curso
a este proyecto luego que un amigo me recomendara recopilar las cartas y los mensajes. Eso, muchas gracias. Bueno, las bibliotecas del Tao y Las Cruces agradecen su presencia y seguimos, digamos, más adelante entrevistando a otros escritores. Muchas gracias.